Vamos arrastrados por sueños desafiando la gravedad. Construimos puentes alternos creyendo en la promesa del mar. Los pasos dados no se miran si el objetivo es la libertad. Bueno, yo llegué a Nueva York hace muy pocos días. Un poco la motivación de este viaje, yo gané una beca, que es la beca de Ibermúsicas, que es un programa de fomento cultural que ayuda a artistas a desarrollar sus actividades. Justamente para ir a Quito, para estrenar una obra sinfónica y dar unas clases, y a Medellín para hacer un concierto con la orquesta de tango. Entonces, un poco motivado por este viaje, surgió la posibilidad de hacer unos conciertos aquí en Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, la música, un poco mi amor por la música y por el piano, yo la asocio con la casa de mis tías en Buenos Aires, en donde tanto mis dos tías como mi mamá, las tres hermanas, habían estudiado piano, y ahí lo que era en aquel momento, en mi infancia, la casa de mis abuelos, yo descubrí ese mundo de dos colores, blanco y negro, que automáticamente me generó una fascinación inexplicable. Y que con el tiempo tuve la suerte de tener una familia que fomentó, que escuchó digamos, ese amor que yo tenía, o esa inquietud por el piano. Y bueno, con el tiempo fui estudiando, mi mamá me enseñó algunas cosas, pero cuando quiso enseñarme solfeo, yo le dije, no, enseñame de oído. Y después, ya cuando fui un poquito más grande, empecé a estudiar de forma más ordenada, con un profesor, ingresé al conservatorio. Y bueno, empecé a estudiar, como la mayoría de los que se inician en un conservatorio, música clásica. Y ya finalizando la carrera en lo que es la universidad ahora, yo propuse que existiera una orquesta de tango. Yo, paralelamente a mi formación como músico clásico, estaba haciendo un recorrido en la música popular, estudiando composición, pero ya tenía un recorrido y propuse que existiera una orquesta de tango. Entonces me dicen, bueno, vos que tenés experiencia, ¿por qué no lo dirigís vos? Yo me quedé un poco sorprendido, porque en verdad no era la intención mía, sino que, bueno, con muchísimo gusto. Y así se armó una primera convocatoria, y que vinieron solo 2 violinistas. La directora la decana me dice, bueno, vos viste que acá es para estudiar música clásica. Bueno, hagamos otra nueva convocatoria, y finalmente ahí apareció un bandoneón, apareció un grupo más numeroso, y pudimos conformar allá por el año 2010, justo el año que se conmemoraba el bicentenario de la Argentina, pudimos armar la primera formación de la orquesta de tango, que tiene como finalidad un poco representar a la universidad, integrada básicamente por alumnos. Yo creo que en los últimos tiempos, yo me acuerdo que cuando era adolescente, te hablo en la década de los 90, un poquitito más, no estaba muy difundido, o no resultaba muy atractivo para los jóvenes el tango. En los últimos años ha habido, digamos, un brote, ¿no?, de interés por la música ciudadana de Buenos Aires, justamente, no solo en la música, sino también en el baile. Y de alguna manera ese fenómeno, ¿no?, o sea, de las personas que van a bailar y de los músicos, y que haya nuevas agrupaciones en las milongas, que incluso en la universidad y que otras instituciones de alguna manera abran un espacio para estudiar esta música, me parece que es todo una demostración de un interés colectivo por esta música.
es un fenómeno muy curioso el del tango. De alguna manera es también parte de lo que ocurre en la cultura latinoamericana, ¿no? Que es la hibridación de la cultura europea con la cultura local. Eso genera un efecto con una singularidad que independiza o de alguna manera lo emancipa del origen europeo. Y el tango verdaderamente tiene mucho de música europea, mucho de lo que pasaba en ese momento, pero se transforma justamente en un fenómeno con una identidad propia. Y eso es maravilloso. De alguna manera, mi intención como músico, vale la aclaración que en toda la historia del tango, o sea, remontándonos un poco a la génesis hasta el día de hoy, siempre existió la dicotomía entre la corriente conservadora del tango y la corriente evolucionista, ¿no? Si uno escucha, digamos, la corriente evolucionista de los años 20, le va a resultar anticuado, pero en aquel momento había, digamos, un interés porque el género fuese evolucionando. En mi caso particular, mi intención con el tango, o sea, me interesa el aspecto que podríamos decir más evolucionista del género, pero siempre conservando el origen, ¿no? O sea, no al punto de que se transforme en otra música, o sea, conservando elementos que son de la cuestión de la tradición, pero tratando de explorar algunos caminos que históricamente no hayan sido transitados, ¿no? Por ejemplo, esta pieza Retazos Troileanos, yo lo pensé no como un popurrí ni como un arreglo, sino tomé los temas, las melodías, por decirlo más claramente, más famosas de Aníbal Troilo, que es un compositor muy emblemático, como Duke Ellington en el jazz, ¿no? O sea, un compositor muy emblemático del tango, y tomé sus melodías más reconocibles y, bueno, armé como otra música con eso. Por momentos es muy reconocible lo que está pasando, uno dice, ahí está tal tema, pero debajo hay un cachito de otro tema, y de golpe aparece una cosa, pero va para otro lado. Entonces, bueno, de alguna manera me interesa ese lugar, ¿no? Estar como un poco en el margen de que sea ya directamente otra música, pero estar también dentro de lo que es el margen o la circunferencia de lo que es la música del tango, ¿no? Bueno, como docente en la universidad, yo empecé en el año 2010. Ahí también fue para mí un espacio de muchísimo aprendizaje. ¿Por qué? Porque todos los lunes me encontraba con un grupo y me encontraba con escenarios distintos. Desde que por ahí un músico no había venido, de que alguna música no sonaba bien o que faltaba algo. Entonces, bueno, encontrarme con esa situación todos los lunes y me fue como obligando, o de alguna manera preguntándome cómo podía hacer para resolver distintas cuestiones, y verdaderamente fue un espacio de mucho aprendizaje para mí, y supongo también para muchos de los que integran la orquesta, y de eso se trata, ¿no? De que sea un saber que circule y no esto es de esta manera. Bueno, el primero de los premios
que recibí fue un premio que otorga la Academia Nacional de Tango en Buenos Aires, que se lo dan a personas por su trabajo dentro del género. Y a mí me tocó recibir este premio como artista joven, ¿no? Como una persona que estaba haciendo desde sus pasos así como persona joven algo por el tango, que es el premio Gobi de Oro. Después, cuando grabamos el primer disco con la orquesta, que es el disco El Rejunte, junto a Susana Rinaldi, Horacio Ferrer, Juan Carlos Cuachi, Adolfo Gómez, recibimos un premio Gardel, y eso en verdad fue muy contundente para la historia de la universidad. Pero en verdad, el que haya tenido el reconocimiento del público y del jurado fue para todos nosotros muy importante, y de alguna manera eso le inyectó al proyecto una energía, ¿no? para seguir adelante. El segundo disco, que se titula Mixturas, fue nominado a los Latin Grammy, y también fue todo un suceso muy importante. En mi caso, cuando yo decido hacer un arreglo para la orquesta, bueno, me gusta esa música por alguna cuestión a veces medio inexplicable, o por la melodía, o por la letra, o por la armonía, o vaya a saber por qué. También hay como una intención a priori, ¿no? Que a veces me gusta decir que es el punto cero, que es antes de hacer cualquier cosa, ¿no? En ese punto cero uno puede saber, decir, bueno, el género va a ser libre, va a ser bailable, va a pasar esto. Es como un decorador de interiores, ¿no? Que uno llama a decir, mira, tengo mi casa, y entonces uno puede pintar las paredes, poner una alfombra en donde no la había, cambiar las luces, o directamente decir, mira, esta pared la vamos a tirar abajo y vamos a ampliar el living, ¿no? Entonces ahí empieza a modificarse la forma. Donde estaba el estribillo hay un puente, y ese puente, ¿no? Empiezan a aparecer otros elementos. Un poco en ese momento uno empieza a tomar algunas decisiones, o sea... Hay como un momento en donde uno tiene una ocurrencia, ¿no? Uno está caminando por la calle y se le ocurre algo. El título de la obra, la melodía. Y bueno, lo único que uno puede hacer en ese momento es escribirlo, registrarlo de alguna manera. Eso es como un acto involuntario, medio como inconsciente. Puede ser que, bueno, aparezca incluso una melodía ya terminada. Digamos, el proceso que vendría después tiene que ver con decir, bueno, a ver qué posibilidades tiene este material. A ver, de esta manera, de esta otra, con otra armonía. A ver si escribo otra melodía debajo de esto. Empezar como a lo que los compositores llaman trabajar el material. Decir, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer con esto que se me ocurrió? Y a veces es un poco difícil, porque uno dice, a mí se me ocurrió así, no era de esta manera, ¿no? Bueno, hay que juntar el material. Y una vez que uno ya empezó a juntar todo eso, bueno, ahí empieza la parte de decir, bueno, a ver, este cachito viene acá, esto viene allá, y ahí vendría como ese otro momento. Pero es como muy difícil tener la ocurrencia de toda la obra, ¿no? O sea, imaginemos una persona, un novelista, ¿no? O un cineasta, que se le ocurre la idea para una película o para la novela, pero no se le ocurren las 150 páginas del libro o las 1000 páginas del libro. Hay como una idea que uno va desarrollando y dice, a ver si el personaje tiene tal cosa, y a ver esto, y van saliendo como cositas. Y después, bueno, aparece la otra cuestión.